Saludamos a los miembros del Comando N. Nuño Domínguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿De qué vamos a hablar después cuando hablemos de cosas del planeta? De compostar. De compostar. De compost. Mira, desde el otro día que hablamos de este tema, solo hago que ver noticias y cosas relacionadas con el compostaje. Es que es una cosa que lleva mucho tiempo. Bueno, lo hacían los romanos ya, o sea, Ya. ojo, ¿eh? Sí, pues yo últimamente solo oigo hablar del compostaje. Bueno, en un ratito el compostaje. Nacho Carretero, ¿qué tal estás? Buenos días. Tu pelo está para compostarlo también. Mi pelo está para compostarlo. Saldría buen compostaje de tu pelo. Bueno, Sí. a ver, ¿cómo estás? Bien, ya estoy recuperado. ¿Sí? Después del coronavirus y me tuvo ahí en casa encerrado. No fue nada grave, síntomas leves, pero lo que estoy es cansado. Eso de Es que haces deja- carita. Tú sabes las madres que dicen eso, haces carita. Pues es haces que, carita. Es que ese efecto del coronavirus, de que te deja agotado, de que te cansas enseguida, puedo certificar que es realmente auténtico porque estoy con un tono físico como Sí. si tuviera 80 años. El viernes pasado que fui al médico para ver si todo estaba bien y dije voy a caminar media horita si pruebo qué tal y cual, media hora, no más, y al día siguiente no me podía mover, no me podía levantar de la cama. Del agotamiento. Del agotamiento puro y duro. Y luego hay otro tema que ya tienes una edad. Ah, pensé que ibas a decir otra vez el pelo. No, Volvemos al que pelo. No, ahora, tiene edad. pero ahora Sí, sí, ahora sí que otra ya, vez. ahora sí, porque entre la carita que tienes, que es verdad, que estás así ojeroso y No, sí. estás es más que delgado. Más delgado. Estás más delgado y este pelo. Ya, o sea vale. que mal, ¿no? ¿Has podido hacer algo estos días en casa? No, estabas tirado completamente. Bueno, perder bastante el tiempo, sí, porque tampoco tenía ánimo. Leí mucho y, venga, hago una recomendación, porque estuve leyendo mucho Chávez Nogales, que, bueno, a ver, no es nada novedoso, pero es que me introduje en el mundo Chávez Nogales y es que hay que recomendarlo maravilloso. sin parar, es Buenísimo. increíble. Y vi una serie que se llama Devs, no sé si la visteis. No. ¿La del ordenador cuántico? Sí. Oh, sí, muy buena. Ah, yo no la he Devs visto esta. y Está recomendable. Ciencia ficción, 8 capítulos, brutal. ¿Qué ¿eh? plataforma? En HBO. En HBO, Devs. Bueno, recomendaciones. O sea que ya que estuve confinado viendo Cuando se series y aprovecha el leyendo, tiempo, pues hago un par de aprovecha el tiempo. recomendaciones. Mira, dentro de unos minutos, después de la pausa de publicidad, vamos a hablar de cambios de vida, no por culpa del coronavirus, ¿no? Sino aquello que se te cruza el cable y dices, voy a dar un cambio radical a mi vida. Y es un cambio como el que llevan a cabo una pareja que en 2017 decidieron dar un vuelco total a su rutina y dar la vuelta a varios continentes pedaleando en bicicleta. Entonces queremos que este sea el origen de la pregunta que les voy a formular. ¿Cuántas veces han soñado con atreverse a dar un verdadero vuelco a sus vidas? ¿Cuántas veces han dicho eso? Cambio radical, me voy a aventurar a hacer algo que había soñado toda la vida pero que nunca me había atrevido. 900, 100, 800. ¿Se atrevieron a cambiar de vida? ¿Se lo han planteado muchas veces y no se atreven? Y si cambiaron de vida, ¿hacia dónde cambiaron? ¿Qué están haciendo ahora? 900, 100, 800. ¿Tú, Nacho, alguna vez te lo has planteado eso? Sí. Y yo creo que muchas veces, creo que es mucho más frecuente de lo que creemos, que muchas veces la gente tiene ensoñaciones o fantasías de cambiar de vida, de hacer algo, y muchas veces no hace falta hacer un cambio de vida radical absolutamente, y si es compatible, pues permitirse, pues no sé, un año, o hacerse un viaje de un mes, ni siquiera un año, o cambiarte de casa a un sitio a vivir donde nunca habías pensado que ibas a vivir. Me refiero que los cambios radicales muchas veces los vemos como algo de, bueno, ojalá me lo pudiera permitir, y yo creo que no son tan incompatibles. Hay otros cambios que sí se pueden. Irte a pedalear en bicicleta a lo mejor es un cambio demasiado radical. Exacto, pero dar la vuelta al mundo en bicicleta y dedicar tu vida a eso, pues sí, pero hay cosas que pueden ocupar un mes y voy a cruzar Estados Unidos de costa a costa y voy a dedicarle un mes a eso, o voy a coger una bici y voy a pedalear durante una semana hasta donde llegue. No son cambios radicales de vida, pero son cosas que te hacen cambiar el chip. ¿Tú te lo planteas mucho? Sí, pero nada tan radical. Y además yo creo que la vida, si se te da más o menos bien, te pone oportunidades para ejecutar ciertos cambios de vida que deseas. Por ejemplo, ¿crees? siempre he querido vivir en el campo. Pues no sé, ahora con la pandemia ha habido mucha gente que se ha ido al campo. O se ha ido de las ciudades, ¿no? O sea, yo creo que la vida da muchas vueltas. Yo creo que muchas veces a la gente le falta, no os falta, me pongo yo la primera, nos falta valentía para... Yo recuerdo hace años pues que trabajaba en el diario ¿Qué? ¿Os acordáis del diario ¿Qué? El gratuito. Sí. Y bueno, eso cerró, hicieron un ERE y yo, bueno, siempre había querido vivir en Nueva York, entonces dije, bueno, pues me voy a Nueva York. Claro, en ese momento fue un cambio como radical. Dejo trabajo, no busco más trabajo aquí y me voy a vivir a Nueva York, y estuve en Nueva York meses allí viviendo y disfrutando de la ciudad y tal. Y claro, ahora lo veo y en realidad fueron unos meses, una etapa corta, no supuso Sí, pero mira, en ese momento supuso un cambio radical pero de vida. fue porque te echaron del trabajo.
trabajo, porque cerró lo que fuera. Sí. O sea, que a veces toman la decisión por ti. A veces Sí, cuando te yo digo empujan. que nos falta valor... La vida te pone oportunidades. Claro, eso sí es cierto. Cuando a ti te falta valor y dices, bueno, pues mira, si me echan o si me no sé qué, pues a lo mejor Lo voy a mejor en hacerlo. estas cosas yo creo que es tener poco que perder. Ya. Es decir, si es que estoy en esta situación, o no tengo trabajo, o tal, Sí. pues es el momento de tirarse a la piscina, ¿no? Voy a Eso es. arriesgar. Venga, pues 900, 100, 800. Yo no sé si ustedes se han planteado alguna vez dar un giro de 180 grados a su vida. Si lo han hecho, ¿hacia dónde han tirado? 900, 100, 800. Enseguida hablamos con alguien que decidió hacerlo, que se montó con su pareja sobre una bicicleta y ahí andan. Bueno, la pandemia les ha parado, pero ahí andaban, van a retomarlo, pedaleando y dando la vuelta al mundo. 10 y 19 minutos de la mañana, 9:19 en Canarias. Si nos escuchan ahora, cualquier día y hora, si lo hacen a través de Ser Podcast, lo que no cambia es el contenido y es nuestra charla de todos los martes con el Comando N, con Nacho Carretero y con Nuño Domínguez. Y la pregunta que les estamos formulando hoy a los oyentes: ¿cuántas veces soñaron con cambiar el destino de sus vidas, de valorar al menos la idea de un año sabático, como decíamos antes? 900, 100, 800. Queremos que nos llamen y nos cuenten su cambio de vida, y si no lo han hecho, pero les gustaría hacerlo, saber qué es lo que se lo impide y cómo sería en cualquier caso el cambio de vida con el que sueñan. Y yo decía antes, bueno, a veces te obligan al cambio de vida, ¿no? Te echan de un trabajo y tienes que replantearte, reinventarte, que al fin y al cabo ya es un cambio de vida. Pero tú ahora en la publicidad me contabas el caso de un conocido tuyo Sí, sí. que decidió cambiarle vida y no porque le echaron del trabajo. No, esas situaciones extremas a las que te empuja la vida y de repente haces clic son las que llevan a los cambios radicales. Este es el caso real de un chico que conocí en Filipinas, que tenía una escuela de buceo y que le conté, oye, ¿tú cómo terminas en una islita de Filipinas buceando y dirigiendo una escuela de buceo? Y me dijo, mira, yo era comercial en Madrid, curraba 12 horas al día con un estrés enorme y pensaba, esto no puede seguir, esto no puede seguir. Y un día este chico en una rotonda le pitaron, sin más, pipí, y el tipo bajó, cogió al otro conductor de la solapa Al que le pitó. y le iba a dar un puñetazo, y cuando tenía el puño así para darle un puñetazo dijo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Quién soy? ¿Cómo puedo estar aquí pegándole a un tipo porque me haya pitado una rotonda? Y en ese momento decidió que se volvía al trabajo, presentaba su dimisión y se fue a Filipinas a Y cambiaba a bucear. de vida. Sí, sí. Esa es la experiencia llevada a cabo. No, el origen, ahora nos lo contará ella, no creo que fuera un puñetazo, pero la experiencia llevada a cabo por dos personas, Tristán Bogart y Belén Castelló, que está contada en un libro espectacular de fotografías, Bike Life, en el que se detalla esta aventura. Vamos a saludar al 50% de esta pareja, a la española Belén Castelló. Belén, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Me hubiese gustado que Tristán estuviese aquí, pero estamos trabajando en su nivel de español. Ah, vale, estáis trabajando en ello. Porque Sí. al final el que decidió cambiar de vida primero fue él, ¿no? Fue él, sí. Básicamente yo diría que ni siquiera el cambio de vida. Siempre ha sido su primera opción. ¿Y qué estaba haciendo? El cambio de vida fue más para mí. Entonces, ¿él qué estaba haciendo cuando decidió que se montaba en una bici y empezaba a pedalear? Pues Tristán terminó el colegio, la verdad es que era bastante joven y se puso inmediatamente a trabajar porque no tenía claro qué quería estudiar. Entonces llegó un momento en el que dijo que quería hacer algo más relevante y proponerse un reto. Entonces se le ocurrió cruzar Estados Unidos corriendo, un poco a lo Forrest Gump. y su hermano iba a ir con él y le iba a llevar el equipaje en una bicicleta. Entonces llegó a la conclusión de, oye, si mi hermano va a ir al lado de mí mientras yo corro una bicicleta, ¿por qué no vamos los dos juntos? Y lo llamamos una aventura y eso es lo que le inició a él en el mundo de la bicicleta. Terminó cruzándose Estados Unidos en 3 meses y lo hizo tan rápido que le supo poco. Entonces dijo, bueno, pues ahora me voy a Europa y lo voy a hacer con calma, voy a trabajar en mi fotografía y a ver lo que sale. Y en una de estas etapas, de estas paradas con la bicicleta es donde tú le conoces. Exacto, en el momento en el que él vuelve de Estados Unidos y empieza a planear su ruta en Europa, nos cruzamos caminos, porque yo había estudiado arquitectura en España y terminé en el 2014, ni siquiera intenté buscar trabajo de arquitecta en España, simplemente envié currículums por todo el mundo y el primer trabajo que encontré fue en Ámsterdam. Y fue ahí, a través de la aplicación de Instagram, que se cruzaron nuestros caminos porque ambos estábamos interesados en la fotografía. Y nada, yo seguí con lo mío, él siguió con su viaje, pero en el momento en el que él se acercaba a España, contactó conmigo de nuevo para ver si le podía recomendar zonas y rutas de España, cosa que me temo que no tenía demasiada información. Y así poco a poco pues empezamos a retomar eso, pues nuestras conversaciones y al final terminó en una relación a larga distancia. Uh-huh. Total, que al año y medio dejé mi trabajo, que ya por entonces me había mudado a Londres a trabajar en un estudio.
y nos montamos los dos sobre la bicicleta. Y a pedalear. Y así salimos, sí. Y dos cosas. La primera, ¿tú hasta ese momento, en algún momento, te habías planteado un cambio radical de tu vida, hacer algo diferente? Pues es algo que yo había querido hacer desde hace años, pero me daba mucho miedo hacer algo así, sobre todo porque yo tenía claro que quería estudiar arquitectura. Me acuerdo que al terminar el colegio dije, bueno, pues igual lo hago ahora y luego entro en la universidad, pero luego me daba miedo perder la plaza porque arquitectura en aquel momento la nota estaba muy alta y era muy difícil conseguirla y entré en la Politécnica de Valencia. Entonces dije, bueno, pues ya lo haré más adelante en la carrera. Luego tuve la opción de hacer Erasmus, pero dije, no, mejor terminar la carrera y así en cuanto termine me voy. Y luego terminé la carrera y dije, bueno, pues ahora he terminado, pero tampoco es que tenga demasiados ahorros como para darme la vuelta al mundo. Yo tenía pensado hacer algo sola, en plan mochilero. Sí. Entonces ya pasó al siguiente paso. Bueno, pues trabajo un par de años, ahorro y luego ya sí que me voy. Entonces yo mentalmente estaba lista que en un momento me iba a ir. Lo que no tenía planeado es que terminaría con otra persona, con Tristan, y que lo haría en bicicleta. O sea, eso sí que nunca se me había ocurrido. Porque claro, que esa era mi segunda pregunta. Hasta ese momento, ¿cuál era tu relación con la bicicleta? Mi relación con la bicicleta casi inexistente. Recuerdo hacer un viaje de pequeña con mi hermana y con mi padre, hacer el Camino de Santiago y decir que yo jamás me iba a subir una bicicleta después de ese viaje. O sea, yo tengo la curiosidad de saber, cuando Tristán decide, por ejemplo, cruzar Estados Unidos 3 meses y luego seguir esa aventura por Europa, ¿cuál era su sustento? ¿De dónde sacaba el dinero para poder mantenerse tantos meses pedaleando? Pues es una de las nociones que en general tenemos equivocada, y es que asignamos que viajar significa gastar mucho y tener mucho dinero. Pero justamente viajar en bicicleta depende mucho de cómo te lo tomes. Puedes invertir mucho dinero si duermes todas las noches en hoteles, si terminas comiendo en restaurantes, pero si por otro lado decides llevar tu propia tienda de campaña, llevas un hornillo y cocinas tú, es una manera súper económica de viajar. En el caso de Tristan, que sí que sale en el libro de Backlash, donde explicamos especialmente su primer viaje, que lo hizo con casi un presupuesto nulo, creo que fueron unos 300 euros en 3 meses, pues así fue como se consiguió cruzar Estados Unidos. Claro, todo depende hasta qué punto vas a sacrificar tu zona de confort. Claro. ¿Y la familia, cuando tomas una decisión así, la familia qué te dice? Bueno, depende de mi familia o su familia. La tuya. Sí, la mía. A ver, mis padres muy contentos no estaban, la verdad. Ellos ya me conocen y saben que yo quería hacer algo así, ya me vieron irme al extranjero sin problemas y trabajar, pero no lo veían bastante claro. Sí que es verdad que al principio yo lo llamaba año sabático y realmente lo era, un año para probar a ver si esto me gustaba o no, pero yo en el fondo sabía que me iba a gustar. Entonces, al principio, pues eso, estaban un poco preocupados, especialmente ya cuando empezamos a ir a destinos fuera de Europa, cuando nos metimos en Asia Central. Pero yo creo que ahora mismo están contentos, ven que yo estoy contenta, que estamos trabajando duro también para convertirlo en una profesión que tenga sentido y que tenga muchos valores. Así que ha sido pues eso, un viaje para ellos también. Claro, yo te quería preguntar hasta cuándo vais a estar con este modo de vida. Es decir, si os veis toda la vida haciendo esto, bueno, ahora creo que estáis parados por la pandemia, pero o vais a hacer esto hasta que tengáis un nuevo cambio de vida. No sé qué tenéis en la cabeza. Yo diría que es algo que nos va a acompañar para el resto de las vidas, en el sentido en el que en estos 30 años que tengo de vida he viajado en coche, he viajado de muchísimas maneras y sin embargo la bicicleta es la que más me gusta. He estado en países, por ejemplo, como Kirguistán, recorriéndolo en coche, recorriéndolo partes a pie y recorriéndolo en bicicleta. Y la experiencia de ver un país en bicicleta es tan diferente, es única. Es demasiado especial. Entonces, aunque no lo hagamos completamente sin parar durante el resto de nuestras vidas, sí que sé que nuestros viajes van a ser siempre en bicicleta. Sí. Yo como ciclista tengo otra pregunta para vosotros. ¿Qué relación tenéis con los coches que os pasan por la carretera? Porque yo, que soy ciclista urbano, no es la mejor. Claro, y una cosa es Holanda y otra es Kirguistán. Claro, es que te vas a Kirguistán y probablemente no te cruces con un coche. Es algo que no entiendo, que incluso en España, que hay que ponerse el casco cuando vas entre carreteras, pero en la ciudad no es obligatorio el casco. Sí. Yo diría que de todos los sitios donde es más peligroso ir en bicicleta es en la ciudad. Los carriles bicis en general en España dejan bastante que desear. No sé quién los está diseñando, pero me parece que no son ciclistas. Sí, en Madrid especialmente. Entonces, madre mía. Sí, en Valencia, que es de donde soy yo, es igual.
Pero la verdad es que hay que quitarse un poco el miedo. Siempre hay gente, pues eso, llevar el casco, hay gente que se pone unos pequeños como retrovisores en los manillares. Yo no tengo mucho miedo al tráfico y jamás hemos tenido ningún susto en general. Hay que pensar que los coches no te quieren dar. Eso es lo principal. No es su intención. ¿Cuántos kilómetros lleváis recorridos? Pues dejamos de contar en realidad cuando terminamos Bike Life. Diría que en Bike Life por lo menos hay 15.000 kilómetros cubiertos entre las historias. Pero ahora lo que pasa es que estamos tomando más caminos de tierra, menos carreteras, nos estamos metiendo muchos más en montaña, entonces ya los kilómetros van bajando, porque ya conseguir hacerse 20-30 kilómetros al día en caminos así de cabras, como los llamamos, lleva mucho más tiempo. Esto del cambio de vida, que muchas veces lo hablábamos antes, ¿no? Es como una decisión vital y radical. En algunos sitios está un poco normalizado. Por ejemplo, me viene a la mente en Israel, es muy típico que cuando la gente joven termina sus estudios, lo que sería, iba a decir COU, pero ya me he dado una edad de decir COU, lo que sería, yo te entiendo. Sería segundo de bachillerato. Sí. Es típico irse un año fuera, vivir un año un poco la vida, una experiencia que te quite esa espinita y luego ya empezar la universidad, el servicio militar. En Europa es mucho más habitual que aquí en España, ¿eh? Sí, y en el norte de Europa también es más habitual. Y en España, bueno, yo creo que también tiene que ver con la mentalidad primero y luego con el poder permitírselo. Mucha gente no puede ni siquiera plantearse el parar un año su formación o su carrera porque supondría un desastre. Belén, ¿qué querías decir algo sobre esto? Sí, estaba pensando que justo aquí en Países Bajos es igual. De hecho, se incentiva a los chavales que en cuanto terminen el colegio, antes de meterse en ningún otro estudio avanzado, que se tomen un año sabático o para trabajar en aquellas áreas que dicen, bueno, pues igual quiero ser médico, igual quiero estudiar esto, que trabajen un poco en esas áreas para ver si realmente es lo que quieren estudiar, o incluso que viajen y que vean mundo. Y yo la verdad es que lo defiendo un montón porque se aprende muchísimo viajando. Es como una lección que te espabila y te pone las cosas en orden, especialmente a los 18 años cuando hay esta presión de, ay, pues que si pierdo la plaza, que tengo que entrar, que es lo que está haciendo todo el mundo. Yo realmente recomendaría a todos los chavales de 18 años o de esa edad que se tomen un año sabático y lo piensen bien. La verdad es que sí. En los países nórdicos también es muy, muy habitual. Y yo creo que los chavales que se lo puedan permitir y que puedan, yo creo que es una experiencia vital que te queda para toda la vida y un aprendizaje espectacular. Sí, además yo creo que te sitúa más la cabeza. Después de esto yo creo que tienes más claro lo que quieres hacer. Ahora mismo, Belén, ¿dónde estáis? Ahora mismo estamos en Países Bajos, sí. Parados. Estamos parados, sí, hasta el 12 de junio, si conseguimos salir, sí. Estamos esperando. ¿Y hacia dónde tiraréis el 12 de junio? Si podéis. Pues primero hacia Suiza. Tenemos un pequeño proyecto con la agencia de turismo de Suiza para conseguir atraer más gente también a Suiza con la bicicleta, y a partir de ahí pues la idea es ir hacia los Balcanes. Creemos que este tampoco es el año como para salir fuera de Europa ni ir muy lejos, dada cómo está la situación, hay que tener un poco de cautela, pero sí, la idea es recorrer desde Eslovenia hasta Grecia por las montañas. Y eso sería nuestro verano, si todo va bien. ¿Habéis aprendido a ganaros la vida de alguna forma con esto? Es un proceso largo y es un proceso que no recomiendo a todo el mundo porque es una profesión que realmente no existe. Nosotros empezamos pensando que era eso, pues un año sabático y que vamos a disfrutar. Pero el caso es que ambos siempre hemos estado metidos en el tema de fotografía y de documentar nuestros viajes simplemente por placer. Entonces, un poco de manera indirecta, esto se empezó a convertir en una profesión cuando marcas empezaron a escribirnos de bicicletas, nos empezamos a convertir en embajadores de por ejemplo, de Specialized, de la marca bicicletas, o Ortlieb, que son las de las alforjas, y así poco a poco pues nos van saliendo pequeños proyectos que al final decimos, oye, si es que es otra profesión, no es la típica, y hay que buscarse la vida y hay que ver pues exactamente cómo vas a conseguir los ahorros, pero a nosotros nos está funcionando y nos encanta. Entonces, mientras haya un equilibrio, vamos a seguir haciéndolo. El libro la verdad es que es muy bonito, pero además es como una guía de viajes prácticamente, porque no solo son las fotografías, que también no solo son las historias que os encontráis en los sitios, sino que hay recomendaciones para aquellos que os quieran imitar y quieran hacer las rutas, ¿no? Sí, hemos recopilado las zonas y los países que más nos han gustado, incluido España, por supuesto. Recomendaríamos a todo el mundo que vaya a las Islas Canarias en bicicleta. Mira, justo tenía el libro abierto por ahí.
A las Islas Canarias. Mira que yo he estado con mi familia de pequeña y pues terminas yendo mucho a las zonas turísticas, pero es que las Islas Canarias tienen tantos caminos y zonas donde no hay casi coches. Es una maravilla. Pues Belén, muchísimas gracias, muchísima suerte. Saluda a Tristan de nuestra parte y a ver si la próxima vez ya ha perfeccionado que mientras pedaleáis podrías ir avanzando un poquitín en el castellano. Sí, y tampoco es que aquí hablemos muy bien, podía haber entrado perfectamente. Nada, gracias a vosotros. Muchísimas gracias. El libro se llama Bike Life, en bici por el mundo, de Tristan Bagart y Belén Castelló, y la verdad es que vale mucho, mucho la pena. Muchísimas gracias. A vosotros, adiós. Hasta luego. Gracias. Vamos a escuchar a los oyentes. Les preguntábamos, ¿ustedes se han planteado un cambio de vida? ¿Lo han hecho? ¿Qué harían si al final dieran el paso? Bueno, nos llama María desde Madrid. Muy buenos días. Hola, Ángeles, buenos días. ¿Qué tal, María? ¿Tú has hecho algún cambio de vida? Pues sí, hice un cambio de vida importante a finales del año 2017, bueno, primero desde 2018, yo tenía 61 años, llevaba trabajando, haciendo gestión empresarial en una empresa privada desde hacía 23 y tuve claro, por una serie de cosas que no os puedo contar porque no hay tiempo, que yo lo que quería era volver a la universidad y hacer mi tesis doctoral sobre historia de las mujeres en la Edad Media, una cosa que no había podido hacer cuando era joven, porque no había mucho interés en eso, ¿no? Y entonces pues negocié una prejubilación con mi empresa, me jubilé, volví a la universidad, he estado 3 años trabajando en esa tesis doctoral, que de forma exclusiva la defendí en octubre, me pusieron la mejor nota posible y me publican un libro con la tesis dentro de unos meses. Sí, ¡Qué señor. bueno! Y ahora Enhorabuena. cuando miras atrás, ¿estás contenta de la decisión que tomaste? Estoy contenta, estoy muy agradecida por mi trabajo, que además me permitió sacar adelante a mis hijos siendo yo viuda, ¿no? Sí. Pero esa decisión de volver a recuperar mi libertad cuando yo podía hacer mi sueño y conseguirlo es algo que se lo recomiendo a todo el mundo con los ojos cerrados. Pues María, enhorabuena. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. ¿Ves? Es lo que Eso decíamos. sí que es un cambio de vida. O sea, Porque- cuando decíamos, no, un cambio de vida, viajar. No, voy Sí, a sí. hacer lo que no hice Y cuando... además cuando abrimos el melón de una mujer de una generación que no tuvieron muchas oportunidades Sí. y que de repente dice, pues lo dejo y voy a hacer lo que Pues no lo voy pude a hacer hacer, lo que es la tesis. Y casi siempre que hablas con gente que ha hecho esto, dice que el miedo, al final, o sea, que por supuesto sientes miedo al hacerlo, pero después siempre compensa, ¿no? satisfacción, Hay más claro. miedo que peligro. Mira, Iñaki, desde Vitoria, muy buenos días. Buenos días, Sánchez. ¿Qué tal, Iñaki? ¿Tú también decidiste hacer un cambio de vida? Pues sí, bueno, yo todavía me he dedicado al tema del diseño, Sí. diseñador gráfico, pero como vocación he tenido la entomología, el estudio de los insectos. Entonces, pues lógicamente en España no se puede vivir de la investigación de los insectos, entonces lo tenía como hobby. ¿Y qué hacía? Pues todos los fines de semana de primavera y verano salía al campo, las vacaciones importantes de agosto, de julio, pues hacía algún viaje ya internacional y buscaba normalmente zonas tropicales, etcétera, ¿no? Pero me sabía poco. Entonces cogí un año entero, un año sabático, y me fui a la selva venezolana, porque bueno. el año anterior había estado allí de vacaciones y me había enterado que había un proyecto de hacer 3 presas en el río Caroní, iban a inundar pero miles de hectáreas de selva virgen. Y yo entonces dije, esto es una barbaridad, van a desaparecer infinidad de insectos que nadie conoce prácticamente y tengo que hacer algo, ¿no? Y entonces quería hacer una especie de aproximación al censo, dedicarme un año entero investigando y viendo qué seres viven allí. ¿Y después del año volviste a tu trabajo anterior? Exactamente, sí, ha sido como cumplir un sueño, porque Claro. ya te digo que me sabía poco ese mes de vacaciones dedicado a la entomología, y entonces claro, me dediqué ese año completo, pero luego hay que volver a la realidad, yo tengo que... Y ya estás pensando en la próxima. Exactamente. Pues muchísimas gracias, Iñaki, y enhorabuena también Es que por esas la cosas decisión. hay que A vosotros, hacerlas, un abrazo. Claro, hay que hacerlas. Este hacerlo. hombre se habrá quitado un peso encima y cumplió un sueño. Qué maravilla. Venga, nos da tiempo de una última llamada. Maricruz de Salamanca, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Tú qué cambio de vida hiciste, Maricruz? Bueno, hace muchísimos años, con lo cual, pues imagínate, yo era secretaria de dirección en una empresa de importación y exportación muy importante en Madrid. Pero surgió la oportunidad, mi marido hizo unas oposiciones al Ministerio de Agricultura y le dieron un pueblecito, no voy a decir el pueblecito, pero bueno, era por Córdoba, no había ni luz ni váter. Y dejé el secretariado de dirección y nos marchamos para allá. Con la cosa es que allí tuve al niño pequeño, que devolvía de noche y de día,
Y mi marido, pues por la mañana me tenía que sacar el agua del cubo, del pozo, para lavar los pañales, todas estas cosas. Y luego, claro, las cosas de los servicios... Maricruz, ¿te arrepentiste de haber hecho este cambio? No, porque lo hice por amor y han pasado 50 y tantos años y sigo enamorada de mi marido. Maricruz, muchísimas gracias. ¿Ves? Entre los motivos por un cambio de vida no habíamos contemplado. Pero ahí Maricruz le puso el lado positivo. Dije, bueno, pues me tengo que venir a vivir aquí, pues mira, es una experiencia. Pero es verdad que el amor, que en el caso de Belén, de la entrevistada que hemos tenido antes, también es el amor. Se encuentra todo es el amor. Al final todo es el amor. Aquí seguimos con Nacho Carretero y con Nuño Domínguez y con la taza de Colacao que nos ha dejado Ana Usle antes de irnos, y nos adentramos en ese tiempo que dedicamos los martes al planeta, y para que ustedes vean lo importantes que son ustedes los oyentes, para que se den cuenta de que sin ustedes la radio no existe, les voy a contar una cosa. La semana pasada, en el espacio del Rincón y la Esquina, con Marta Sanz y Manuel Delgado, recibimos una llamada. Nos llamó Manolo, un oyente que nos llamaba desde su tractor. Pero si es que nos acompañáis toda la mañana, desde las 6. ¿Y qué estabas haciendo? Porque ahora, ¿qué se está cultivando ahora? ¿Qué es de temporada? Ahora mismo estoy tirando compost de lo que hacen allí en Madrid, en la Cañada de los Merinos. Ajá. Que Estás preparando el terreno. Es de los detritus de la ciudad de Madrid. Eso es reciclaje y ecología y sostenibilidad. Llevo ya más de 30 años utilizando este abono y esto es maravilloso también. Pues Manolo... Se ve que coméis allí en Madrid, gloria bendita. Que comemos en Madrid, gloria bendita, con los detritus se hace el compost, el señor le pone el compost al campo, Manolo. Bueno, Nuño, ¿qué es el compost? Bueno, el compost es transformar nuestros residuos orgánicos, y ahí entra casi todo, y ahora hablaremos de esto, en abono de calidad. Yo tengo una anécdota que me tocó hacer un reportaje sobre esto y yo estaba en Estados Unidos en aquel momento y fui a una casa bastante lujosa de una persona que vivía cerca de Boston, y me dijo, mi váter es un váter de compost. Entonces ella me enseñó su váter, abrías la tapa y ahí se veía un agujero de 4 o 5 metros en el que tiraba todos los residuos orgánicos, las peladuras de patata, todos los residuos de las hojas del jardín, etcétera, y también lo que sale de nuestro organismo también. También las heces. Después bajamos al sótano y me dijo, ahora vas a oler mi compost. Abrió una trampilla. ¡Qué hospitalidad! Lo que más me sorprendió es que sacó una cucharada y estaba caliente, y eso olía como un día de lluvia en el campo. Era un abono de un olor agradabilísimo. Y arriba estaban toda la basura, el váter, las heces y todo. Pero claro, eso por procesos de bioquímicos y las bacterias que hay en esos residuos lo transforman en un abono de muy alta calidad y que en cierta manera es mucho más sostenible que los abonos químicos que se utilizan pues en la agricultura más extensiva y tal. Y luego a nivel de ciudades, las centrales de tratamiento de residuos también pueden hacer un tipo de compost que son lodos, y yo qué sé, pues yo aprendí que las naranjas de Florida se abonan con los lodos de aguas fecales de muchas ciudades, o sea que... Bueno, el campo de Ciudad Real, porque Manolo nos llamaba desde Ciudad Real, que dijo que aquí en Madrid comíamos gloria bendita. En Madrid también pasa, claro, y es que tiene muchos más nutrientes. Mira, gracias a Manolo, hoy en el Comando N hablamos de compostaje y le hemos pedido a Rafael López, que es el investigador del CSIC y coordinador de la Red Española de Compostaje, que nos ayude a entender este proceso de creación del compost, y ya nos acompaña desde Radio Sevilla. Rafael, muy buenos días. Buenos días. ¿Lo ha explicado bien, Nuño? ¿Cómo explicarías tú lo que es esto del compost? Sí, perfectamente. Todo lo que es un material orgánico, ahí se incluyen estiércoles de animales, restos de nuestras basuras, la parte de comidas y demás, los lodos de depuración, esa de las aguas residuales, restos de jardinería, pues se pueden, bien separados, bien juntos, se pueden transformar. Es un proceso relativamente lento, actúan bacterias y hongos que van descomponiendo ese material y van haciendo en general algo como una tierra de cultivo. Aquí tenemos una palabra antigua para eso, en vez de compost, sí, que es mantillo, es una palabra mucho más tradicional, es también como una tierra de bosque. Durante el proceso muchas veces huele mal. Al final del proceso debe de oler bien el producto, debe de oler como tierra de bosque. Y dices que actúan las bacterias para crear el mantillo, ¿lo has llamado?
mantillo. Bueno, el nombre técnico es compost. El compost, exacto. Digamos que la palabra española más aproximada quizás sea mantillo. ¿En qué condiciones debe darse este proceso de temperatura, de humedad? Sí, es importante que, digamos, el material coja calor, se caliente por encima de 55, 60 grados centígrados, porque eso hace que todos los patógenos, otros microorganismos que son malos para nosotros, ¿no?, que estén en los materiales, que como entendemos son materiales, llamémosle sucios, pues se mueran, porque se sustituyen por otros que actúan a esas temperaturas. Y es necesario también que haya condiciones de humedad, porque los microorganismos, las bacterias, necesitan condiciones húmedas, ¿no? Necesitan agua para producirse. Entonces, por ejemplo, si se utilizan abono, o sea, compost de este tipo con residuos de humanos, es decir, con heces, etcétera, ahí no tendrías problema de bacterias resistentes a antibióticos, que es uno de los grandes problemas que hay ahora, etcétera. ¿Esas bacterias quedan eliminadas por el proceso de compostaje? Efectivamente. De hecho, los lodos de depuración, hasta hace muy poco en España se permitía su uso sin ningún proceso, ¿eh? O sea, para muchos cultivos. Hoy en día ya se obliga de alguna manera que experimenten algún proceso de calentamiento, digamos, entre los que está el compostaje, y eso hace que no se propaguen bacterias que puedan ser tóxicas. Por eso, cuando Manolo dice que comemos gloria bendita en Madrid, o que coméis en Madrid gloria bendita, pues en cierto modo tiene razón, porque no hay ningún peligro. Pero entiendo que eso es una empresa que lo procesa y se lo acaba vendiendo a Manolo, que no hay un Sí, él ha dicho, acceso que, directo, él ha dicho ¿no? que lo recibe de la planta, no recuerdo de qué planta. Esto funciona así, son empresas las encargadas. Pues tenemos casi todas las opciones, porque digamos, donde hay grandes producciones, las ciudades o las plantas depuradoras de aguas residuales son empresas que se encargan de procesar y de vender luego, algunas veces las mismas, otras veces diferentes. Pero hay asociaciones de agricultores que también hoy en día están, eso en España está menos extendido, pero que también están recogiendo residuos domésticos de municipios y procesándolas ellos mismos. Y luego está la opción la doméstica, la de hacerlo cada uno en su casa. Esto es posible, se llama compostaje doméstico. Cajones claro, grandes es que para hacerlo en casa, últimamente, esta mañana lo comentaba, desde que empezamos a hablar de esto, no hago más que ver gente, sobre todo gente que tiene jardín o que tiene un pedazo de terrenito, que se hace el propio compostaje. Pero esto no es peligroso. Digo yo, porque si hay que acabar con todas las bacterias, con todo lo malo que tienen los residuos, ¿lo sabemos hacer esto? En este caso del compostaje doméstico, digamos, está recomendado para los restos de comida. Vale. Entonces, la comida está cocinada, ahí no debemos incluir otro tipo de restos. En principio sería posible, pero bueno, no es lo más recomendable. Sería posible si hacemos las cosas técnicamente bien, pero claro, a nivel doméstico particular puede ser más complicado. Hay que estar más instruido, ¿no? En Galicia muchísima fama de buen abono el marisco, los restos de marisco. Sí, es verdad, que los tiran ahí. Tiran con eso también se puede hacer compost. Y crecen los grelos luego que... Sí, y tiene mucha fama de muy buen abono. Pero eso se tira sin pasar por este proceso. Sí, directamente allí ves los restos de los langostinos tirados en la tierra. Y de los centollos. ¿Y esto sirve como buen abono, Rafael? Pues casi todo lo orgánico se ha utilizado siempre como abono. Casi todo o quizás todo, ¿eh? Nosotros, por ejemplo, el año pasado estuvimos haciendo un proyecto de compostaje de algas, estas algas invasoras que durante los últimos años hemos tenido en algunas playas. El marisco vale porque lleva nutrientes que luego las plantas aprovechan. Por supuesto que sí. Y esto mejora la calidad de la tierra, lo que hace es que luego el cultivo salga mejor. Claro, tiene una propiedad como fertilizante, igual que los fertilizantes químicos, estos granulados que también se echan. No son tan fuertes, no son tan potentes, digamos que normalmente hay que complementarlos con fertilizantes, pero sobre todo los compost tienen la propiedad de que mejoran la tierra. Hacen que un componente fundamental que tiene el suelo, que es el componente orgánico, la materia orgánica, que en el suelo se llama humus, pues se mantenga. El humus tiende a ir desapareciendo precisamente por nuestra propia actividad, con el laboreo, con las operaciones agrícolas que se hacen, con el cambio climático. Y si aportamos ese componente orgánico, digamos, de manera habitual, pues ayudamos a mantener ese humus del suelo, y el humus es lo que sostiene en principio
toda la actividad biológica de los suelos, tanto agrícola como suelos naturales. O sea, digamos que toda la vida depende en cierto modo de ese humus y luego de la actividad fotosintética. Y Rafael, ¿qué entendemos por economía circular? Pues esto de lo que estamos hablando, coger un residuo, por ejemplo, hacerle un proceso y volverlo a meter en la cadena productiva y que no acabe en un vertedero sin otro uso, ¿no? Cerrar el círculo de alguna manera. Efectivamente. Sara Vítores, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Mira, no dejamos de hablar de economía circular porque vienes a hablarnos de reciclaje de envases. Sí, y de cómo los investigadores están consiguiendo, por ejemplo, reducir el peso de los envases para contribuir así a minimizar la huella ambiental. Están usando técnicas que se basan en cálculo avanzado, una tecnología que se usa ya en aeronáutica o en automoción. Pedro Zomeño, que es técnico de envases del Centro Tecnológico AINIA, me ha puesto un ejemplo de lo que se consigue con esta estrategia. Si reducimos 1 gramo en un envase que se replica 90 millones de veces en un año, parece mucho, pero es como si cada ciudadano de España utilizara 2 botellas de plástico de medio litro al año. Con ese gramo se estaría reduciendo el peso de material plástico utilizado en 90 toneladas, que sería un peso equivalente al utilizado en cobre en la construcción de la Estatua de la Libertad. Pues muy interesante. ¿Verdad que sí? Y es que además esta técnica también es compatible con otras estrategias de reciclaje o de reutilización. Yo también reciclo. Un espacio en colaboración con Ecoembes. Rafael, ¿y España puede estar satisfecha de su trabajo en compostaje? ¿Podemos ser ejemplo para otros países o vamos a la cola? Pues vamos a ver. Curiosamente, en el ámbito científico y técnico, digamos, estamos bien. Yo diría que más que bien, muy bien. Pero en el ámbito real de uso, por parte de, generalmente estamos hablando de instituciones, no estamos bien. Nuestra tasa en general de reciclaje, no de la fracción orgánica, sino de todas las fracciones de las basuras, ronda un 35% o algo así. Y la normativa europea nos obliga a que en el 2025, que es pasado mañana, tengamos que llegar a un 55%. Entonces, estamos lejos de ese objetivo todavía. Hay que hacer un esfuerzo importante, posiblemente por todas las administraciones que están implicadas y por los ciudadanos, claro. Claro, pero no sé si, porque yo creo que hay cada vez más concienciación entre los ciudadanos de separar, de reciclar, etcétera. No sé si eso también sucede con las administraciones, ¿no? Que son las que al final tienen que, pues, recoger todos esos residuos y transformarlos en algo productivo. Mi opinión es que el ciudadano está más dispuesto que nuestros administradores. Rafael López, muchísimas gracias por habernos ayudado a entender esto del compostaje, que nos lo planteó un oyente y dijimos, ¿y esto cómo funciona? Pues bueno, ya sabemos cómo funciona. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Hasta luego, Nacho, Nuño. Hasta la semana que viene. Nos vemos el martes. Nos vemos el martes. Sí, yo traeré mis pelos para daros conversación. Si no, podemos hacer compost con tus pelos. Sí, yo creo que ya dan, ¿no? Dan para hacer como mínimo una almohada. Y abundante. Hasta luego. Hasta luego.